Nos encontramos en el capítulo 19 y si ustedes recordarán un poco acerca de lo que hemos venido viendo en este libro, primero de Samuel, esta parte de la historia es precisamente aquella donde David es perseguido o continúa siendo perseguido por la obstinada acción de Saúl de quererlo matar. De hecho, el capítulo 18 nos introdujo un poco a esta sección de la historia de David, en donde Saúl procura su muerte. De hecho, es este capítulo 18 que nos muestra esta estrategia que Saúl trata en contra de David al enviarlo para ser asesinado por los filisteos, y este intento de que David fuera asesinado por los filisteos fracasó. De hecho, si ustedes van a sus Biblias, en el capítulo anterior, en el último versículo, nos damos cuenta que lo que resulta es todo lo contrario. Saúl intenta matar a David por medio de mano de los filisteos y sin embargo el nombre de David se hace más grande. La idea que quiere transmitirnos el versículo 20 es que precisamente David se comportaba de una manera más sabia e incluso su nombre era de mayor estima entre los hombres. Y lo que nosotros podemos ver en el versículo 19 es que esto causa mayor enojo a los ojos del rey Saúl. Uno pudiera pensar incluso que la manera sabia en la que se está dirigiendo David debería de hacer que hallara gracia a los ojos de Saúl. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que Saúl se llena de envidia y al contrario, él ahora en el capítulo que hoy nos corresponde intenta con mayor astucia asesinar a David. De hecho, el capítulo 19 puede ser dividido en 4 diferentes secciones. Estas 4 diferentes secciones lo que nos van a enseñar son 4 diferentes intentos que Saúl hace por tratar de matar a David. El rey Saúl, lleno de envidia por lo que se escucha de David, va a tratar de asesinarlo de una manera más directa. El primer intento lo encontramos del versículo 1 al versículo 7. El segundo intento de Saúl por asesinar a David lo encontramos del versículo 8 al versículo 10. El tercer intento del versículo 11 al versículo 17. Y finalmente el cuarto intento del versículo 18 al versículo 24. Ahora, hermanos, mientras explico de manera muy rápida este capítulo, lo que yo quiero que ustedes puedan ver en este capítulo es cómo verdaderamente el Señor está cuidando la vida de su siervo David, mientras él es intentado o Saúl trata como rey de asesinarlo. Porque eso es uno de los puntos principales, cómo David es guardado por la mano soberana de diferentes maneras, de la mano de Saúl, el rey, que intentaba asesinarlo. Así que vamos a nuestras Biblias y observemos cómo en el versículo 1 responde Saúl a lo que aparentemente fue un intento cómo responde David a lo que aparentemente había sido un intento muy bueno por Saúl para darle muerte a David. El versículo 1 nos dice que habló a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que Jonatán, su amigo, intercede por David. Encontramos que Saúl es consumido por los celos al escuchar que David se dirige de manera sabia y que su nombre se hace muy estimado. Y entonces Saúl se llena de envidia y trata de asesinarlo, pero providencialmente su plan se lo dice a Jonatán. Y si ustedes recuerdan la meditación de hace 8 días, se empieza a revelar esta amistad preciosa entre David y Jonatán. Y entonces Jonatán, por la mano providencial de Dios, al enterarse, intercede por su amigo para librarlo de la mano de su padre, recordándole cómo David había sido el instrumento que Dios había utilizado para darle la cabeza de Goliat. Jonatán intercede y le dice: ¿no recuerdas que por mano de David te fue dado
la cabeza de aquel filisteo? ¿No recuerdas que David es el instrumento que Dios utilizó para darte la victoria? Y pareciera como que Saúl entra en sí y entonces lo libra de su mano, haciéndonos ver cómo verdaderamente un amigo es más cercano que un hermano en el versículo 7. Después pasamos al segundo intento, y por eso decía en el primer intento, pareciera como que Saúl vuelve en sí y dice, es verdad, es este hombre que estoy tratando de asesinar, el cual me dio la victoria. Y entonces uno pudiera pensar hasta ese punto de la historia, bueno, entonces ahora sí David va a hallar gracia a los ojos de Saúl, pero no es así. Vemos en el versículo 8 que hay una guerra nuevamente. Y lo que observamos en esta guerra es que, dice el versículo 8, después hubo de nuevo una guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y entonces dice uno, ahora sí las cosas van avanzando bien para David. Ahora sí ya todo va a solucionarse. Y pudiéramos pensar, si nos quedáramos en esta parte de la historia, Saúl entonces va a estar muy contento con la victoria que ha obtenido David por la mano de el Señor por la mano de David, pero lo que vemos en nuestro texto es lo contrario. Saúl vuelve a llenarse de envidia y quiere matar a David. De hecho, en el versículo 10 nos dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y algunos comentaristas mencionando acerca del versículo 9, en donde un espíritu malo de parte del Señor viene a Saúl, muchos hablan que este espíritu malo pudiera haber sido la envidia que estaba corroyendo a Saúl por las victorias que David está obteniendo. No lo sabemos con certeza, sin embargo es un buen punto porque tanto en el versículo 1 que hace referencia a la victoria que David obtuvo en el capítulo anterior, como en este versículo, lo que sí vemos claramente es que Saúl se llena de envidia y quiere asesinarlo. Entonces no lo podemos saber con certeza, pero sí nos damos cuenta que Saúl nuevamente intenta matarlo con una lanza, pero el Señor evita que esto pase y él vuelve a escapar. Después, en el versículo 11 al versículo 17 encontramos, dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Y entonces este versículo nos empieza a introducir la tercera ocasión en donde Saúl hace un plan muy estratégico para matarlo, pero ya Saúl, lleno de envidia, ya no trata de disfrazarlo, ya es muy evidente en lo que él quiere hacer. Ya no es tan solo en su casa con una lanza, ahora ya le dice a sus siervos, vayan, vigilen su casa, ya no me interesa que todo el mundo se entere que quiero matar a David. Y nuevamente vemos cómo el Señor, ahora por medio de su esposa Mical, le da aviso, y es por medio del plan de Mical, ahora no de Saúl, un plan todo estratégico, que David puede huir. De hecho, es un plan completamente estratégico porque recordamos lo que hemos leído. Toma una estatua, la pone en la cama para engañar a los siervos de Saúl, mientras esto da tiempo para que David pueda escapar. Y vemos en el versículo 16 que cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl se da cuenta que es engañado y que su plan nuevamente vuelve a fracasar. Del versículo 18 al versículo 24, como les mencionaba, vemos finalmente este intento de Saúl, en donde aquí con claridad vamos a ver la mano de Dios, con mucha claridad y de una manera muy particular, que es librado David. David escapa y va con el profeta Samuel para hacerle saber lo que está pasando. Dice el versículo 18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él.
Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Tanto David como Samuel escapan a Ramá, pero esto llega a oídos de Saúl. En el versículo 19 nos damos cuenta que Saúl se entera de que ellos han escapado. Y aquí pudiéramos pensar, mientras vemos esta narrativa, ya se acabó ahora sí para David, y no solo para David, sino también para el profeta Samuel. Dice el versículo 20, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Y hermanos, aquí es donde la narrativa se vuelve un poco peculiar para muchos de nosotros. Saúl se entera y envía a sus siervos para que los persigan y quiere asesinarlos. Pero la narrativa nos dice que en el versículo 20 que se encontraba, dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí con los que precedían. ¿Y qué es lo que sucede? Porque pareciera que ya están entregados. Podemos imaginarnos a Saúl diciendo, ahora sí, he podido cumplir mi plan. Él envía a los siervos, están los profetas y está Samuel. Y uno pudiera decir, pero ¿qué puede hacer el anciano profeta Samuel? Ya está en sus manos, la vida de David está destruida. Pero hermanos, el versículo 20 nos dice una clave importante. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Y entonces Saúl, que había enviado a sus discípulos, que creía que ya estaba todo listo, se da cuenta que el fracaso sigue viniendo de su lado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues uno pudiera pensar, entonces Saúl va a entender que verdaderamente la mano de Jehová está con su siervo David y se va a detener. Pero no, la obstinación de Saúl es grande. Versículo 21 dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. O sea, la obstinación no lo detuvo, envía más gente. Dicen, si no pueden ellos, entonces enviaré a otros. Y yo sé que en nuestras mentes quizás viene otra historia similar. Entonces Saúl continúa y dice que por tercera vez vuelve a enviar mensajeros y ellos nuevamente profetizan. Finalmente, la obstinación de Saúl no termina ahí. Él mismo decide ir. Y lo que vemos aquí, hermanos, no pretendo entrar en detalles de qué es lo que está pasando. Algunos comentaristas mencionan que Saúl y los discípulos de Saúl entran en una especie de éxtasis, en donde ellos comienzan a profetizar. No lo sabemos con claridad, es muy probable que es lo que pasa porque ellos quedan humanamente inhabilitados para cumplir lo que ellos querían hacer. Pero lo que sí nos es claro por las Escrituras es que fue la mano de Dios, por medio del Espíritu de Dios, que viene sobre ellos y estorba por completo su plan para destruir a David. Que por cierto, ahora se iba a llevar a Samuel también. Así que el Señor interviene de manera soberana en cada uno de estos de diferentes formas. En algunos utiliza a personas como Jonatán y Mical, en otros a David y en otras interviene de manera poderosa para confundir y trastornar los actos de Saúl. ¿Cómo podemos tomar este texto, hermanos, para meditar esta mañana y seguir adorando a nuestro Señor? ¿Cómo podemos tomar esta lectura de 1 de Samuel 19 y seguir nuestros corazones adorando a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, creo que hay diferentes formas de hacerlo en este texto, pero la manera en la que esta mañana quisiera llevarlos a seguir meditando en nuestro Señor es considerando que hay un amado que es mucho más deseado. ¿Qué quiero decir con esto? David, el nombre de David, eso significa el amado. Pero hay un amado que es mucho más deseado para su pueblo que David.
Por eso era importante para mí poder transmitir la idea del versículo anterior con el que termina el capítulo 18, porque da mucha luz de lo que va a pasar en el capítulo 19. Nuestra versión nos dice que él salía y tenía mucho éxito, y lo que nos quiere dar a entender es que David es deseado por el pueblo, por el renombre que él empieza a adquirir, por las victorias que él empieza a obtener. Pero hay un amado que es más deseado que su pueblo, que David. Hay uno que también es amado y más deseado, y que por causa de su caminar fue más odiado, así como lo fue David. Es decir, hermanos, voy a citar lo que dijo A.W. Pink de este capítulo, que la simiente de la serpiente se sigue rebelando en contra de la simiente de la mujer, y que nada pone más en acción esta enemistad que existe entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que cuando el nombre del Señor es exaltado. Voy a repetir porque eso es lo que quiero esta mañana, que esté en nuestros corazones mientras le adoramos. Nada pone más en acción esta enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que cuando el nombre del Señor es exaltado, porque esto es lo que vemos en este capítulo. David triunfa y Saúl más se molesta y quiere destruirlo. Es decir, que a medida que David era manifestado como el varón conforme al corazón de Dios, era más odiado por Saúl. Por cierto, si en algunas ocasiones cuando están meditando en la vida de David se preguntan cómo, a pesar de todo el pecado que hay en la vida de este hombre, es un hombre conforme al corazón de Dios, yo no sé si han considerado las respuestas de David al querer ser asesinado por Saúl tan veloz y tan ferozmente como lo hace Saúl, que él siempre muestra mansedumbre y humildad. Estas cosas son las que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ser manso y humilde como yo de corazón. Y David, constantemente por la mano del Señor, es librado, pero a medida que es librado, su nombre crece y es más odiado por Saúl. Y esto es lo que ocasiona que más sea perseguido. Ahora, quiero decirles esto. Lo mismo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. A medida que Él se va revelando al mundo con mayor claridad como el Mesías Salvador, a medida que Él va manifestándose con mayor claridad que Él era el cumplimiento de la promesa, es en la misma medida que es odiado por los principales de la sinagoga. Es decir, a medida que Él va siendo más claramente revelado como el Mesías, a medida que es más odiado. Si ustedes recuerdan, cuando pasamos por los evangelios, la manera en la que Él contesta que no es casualidad, sino que está haciendo un cumplimiento de la perfección que debía de verse en las palabras incluso del Mesías, hacía que hubiera odio en contra de Él. Y hermanos, esto no solamente lo vemos antes de la venida del Señor en David, no solamente lo vemos en su plenitud en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino que esto es un común denominador que observamos en las Escrituras, lo vemos en la vida de los apóstoles. Ellos predican el mensaje del camino, ellos siguen predicando el evangelio, ellos son encarcelados, y a medida que más señales se hacen a través de ellos, ellos son más odiados, más encarcelados, más perseguidos. Y lo mismo podemos decir de la iglesia en general, que a medida que más avanza en conformidad a la voluntad de Dios, mayor oposición hay para ella. Así que, hermanos de la iglesia en Guadalajara, mientras meditamos en el varón de dolores, nuestro amado Señor, recordemos sus palabras.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque así hicieron con los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Voy a citar el Salmo 125 para concluir la meditación. Dice el Salmo 125, versículo 1 y versículo 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Yo sé que es complicado quizás concluir que Salmo 125 es escrito por el rey David. No tenemos esa seguridad. Algunos concluyen que sí, algunos que no. Sin embargo, hermanos, por la manera en la que David vivió y cómo esto es una realidad para su vida, es muy probable que así sea. Él sabía que era la mano del Señor que lo libraría y cumpliría sus propósitos que Él había dicho. Y hermanos, mientras adoramos a nuestro Señor Jesucristo, que es la máxima expresión de esta realidad, que cumplió en plenitud todo lo que tenía que cumplir, aún utilizando el pecado de los hombres para vencer a la simiente de la serpiente, hermanos, alegrémonos y consolémonos, porque es el Señor que nos protege y nos guardará. Mientras nuestra responsabilidad es caminar conforme a la voluntad revelada de Dios.